Un pequeño juego que te causará pequeñas pesadillas. Un juego desarrollado por Bandai Namco Entertainment, desarrollado por Tarsier Studios en el 2017. Un sombrío y opresivo mundo submarino llamado The Maw, lleno de criaturas grotescas y peligrosas. Eres una pequeña niña llamada Six que debe escapar de este horrible lugar usando el sigilo y la inteligencia. Veremos la reseña de Little Nightmares. Una de las cosas más interesantes de Little Nightmares es cómo cuenta su historia sin decir una sola palabra. No hay diálogos, textos ni explicaciones largas, todo se transmite a través del entorno, los detalles visuales, el comportamiento de los enemigos. Esto significa que si no eres observador puedes pasarte el juego sin entender mucho, pero si prestas atención a los objetos, las fotos, cómo se mueven los enemigos o cómo están colocadas las cosas, vas armando el rompecabezas poco a poco. ¿De qué trata el juego? Bueno, simplemente eres Six, una niña atrapada en un tipo de submarino gigante llamado The Maw. El juego logra transmitir una mezcla de incomodidad, vulnerabilidad y hasta de cierta forma te genera un asco, una repulsión que es inexplicable. Y lo más perturbador es que nunca te lo dice directamente, solamente se siente y te lo muestra. Ver a Six tan pequeña frente a un grupo grotesco y lleno de adultos deformes genera un contraste visual brutal y muy llamativo. No hay personajes secundarios tradicionales, solo los jefes que se van encontrando y que te cuentan su historia solo con sus animaciones y su diseño. La escena final de este juego es brutal, es impresionante y muy simbólica y transmite muchísimo. Eso sí, no todo es claro y muchas cosas quedan abiertas a interpretación que algunos jugadores dirán es algo que me gusta, es algo que no me gusta y prefiero las cosas claras o no las prefiero claras. El lore es oscuro, raro y genera muchas teorías. La evolución de Six durante el juego te deja pensando sobre todo por el mensaje de fondo relacionado con la deshumanización. El juego mezcla plataforma 2.5D, sigilo y rompecabezas, no hay combate directo, el foco está en evitar enemigos, lo cual es una propuesta muy interesante, explorar, mover objetos, resolver acertijos. Estos no son difíciles pero sí requieren atención. Los controles son simples, saltar, correr, agarrarse y moverse, básicamente usas 5 botones. Pero a pesar de eso el control puede sentirse muchas veces impreciso, sobre todo al momento de saltar. Los rompecabezas están bien pensados, algunos generan tensión y te hacen pensar lo mejor del juego es esto o no, pero lo mejor en mi opinión es los jefes y todos tienen algo memorable. Mis favoritos fueron los cocineros, aunque la escena final con los huéspedes es una locura de adrenalina. Tal vez la exploración se siente algo limitada porque todo es muy lineal, pero el diseño logra mantener el interés y hace que quieras seguir avanzando. La dirección artística es el alma del juego. A nivel técnico las texturas no son impresionantes, pero su estética oscura y retorcida hace que todo se vea espectacular. Cada escenario está cuidadosamente diseñado y cuando desbloqueas el arte conceptual al final, entiendes aún más del mundo. Te recomiendo ver el diseño exterior de The Maw, especialmente si tienes talasofobia, porque es bastante inquietante. El diseño de Six es icónico y el de los jefes está hecho para causar incomodidad, lo cual cumple a la perfección. Para hacer un juego con bajo presupuesto, el trabajo artístico me ha parecido muy sobresaliente. La banda sonora es simple, pero muy efectiva. Usa melodías suaves, agudas, para crear tensión, y aunque no tiene muchos temas memorables, algunos momentos sonoros puntuales se te quedan guardados en tu cabeza. Los efectos de sonido, como los pasos o la respiración de los cocineros, que es desagradable, son clave para sumergirte en la atmósfera. Para hacer un juego sin diálogos, el audio cumple bastante bien con todo lo que tiene que transmitir, y a veces es menos es más, y acá es donde se nota. No tiene una selección de dificultad, todo el juego tiene una dificultad estándar y accesible, ideal para cualquier jugador. No es difícil, pero tampoco un paseo por el parque. Algunos acertijos pueden tomar varios intentos por prueba y error, pero nada frustrante. En cuanto a las opciones de accesibilidad, sí está bastante limitado, tiene lo básico, pero se nota que no fue una de sus prioridades. Es un área donde podría mejorar bastante para ser más inclusivo.
El juego es corto, unas 4 a 5 horas y ya te conoces el juego, y en algunos speedruns puedes terminarlo hasta incluso en 2. Su rejugabilidad considero que es baja, salvo que quieras hacer un run rápido o buscar coleccionables, pero no ofrece muchos motivos para repetirlo. Eso sí, hay DLCs muy recomendables, especialmente si la expansión, con algunas expansiones que añaden 3 capítulos protagonizados por el niño fugado o otro personaje que ayuda a entender más del lore. No hay minijuegos ni contenido extra más allá de eso, todo está centrado en la campaña y en la atmósfera. El rendimiento es muy sólido en PC, PS4 y Xbox One. Yo lo jugué en PlayStation 4 y me fue perfecto. En Switch he visto que ha tenido caídas de frames, pero nada grave. Las físicas del juego podrían mejorar un poco, pero no afectan la experiencia en lo absoluto. Los tiempos de carga es rápido, es un juego liviano y está bien optimizado en general. Su precio original fue de unos $20 americanos, lo cual está más que justificado. De hecho, por lo que ofrece es mejor que muchos juegos más caros y valió cada centavo. Si lo ves en oferta, no lo dudes porque es un juego que vale muchísimo la pena. Pero incluso a precio completo, yo diría que unos $20 está bastante bien. Ahora, con respecto a los cazadores de trofeos, me gusta decirlo, no, el juego no tiene un platino, lo cual para ser un juego del 2017 me parece que debió haberlo tenido, pero supongo que es por el primer proyecto de un estudio más pequeño. Y bueno, he tenido un 60% sin el DLC, te tardas unas 4 a 8 horas conseguir todos los trofeos que tiene, y la dificultad del platino vendría siendo todos los trofeos, le daría un 2 de 10, es muy fácil. Como conclusión, Little Nightmares es una experiencia corta pero inquietante, bella, ideal para los amantes del horror atmosférico y la narrativa visual. Sin duda, este juego es de esos proyectos de estudios pequeños que se merecen todo el apoyo del mundo gamer. Mi calificación final para Little Nightmares es de 4.0 de 5. Debes jugarlo. Sígueme y suscríbete para más contenido.